Vamos a analizar algunos datos aportados por la ciencia sobre el cambio climático en la Tierra. En primer lugar, vamos a ver qué entiende la ciencia por cambio en un proceso. Para ello, utilizaremos este ejemplo, que consiste en tirar 4 dados y apuntar la suma obtenida. ¿Se aprecia algún cambio en este proceso? ¿Es este un proceso estable? Si nos fijamos solo en los datos marcados, ¿podemos concluir que hay una tendencia hacia arriba en esos datos? ¿Es esta una tendencia significativa? La realidad es que no, este es un proceso estable, a pesar de su gran variación. La media se mantiene alrededor de 14, y la variación es más o menos constante. ¿Es este un proceso estable? No, en este caso, el proceso no es estable, hay una clara tendencia hacia arriba. Si calculamos la media de los primeros 10 puntos, esta es menor que la media de los últimos 10. Vamos a analizar 4 temas, relacionados con el cambio climático. La evolución de la temperatura global de la Tierra. El efecto del CO2. La gestión del agua. Y la gestión de la energía. Vamos a analizar ahora la evolución de la temperatura global de la Tierra. En el Pleistoceno hubo múltiples glaciaciones con periodos de 50.000 años y calentamientos globales superiores a los actuales. En el Holoceno siguieron las glaciaciones hasta hace 10.000 años. Desde entonces la temperatura ha sido mucho más estable que en periodos anteriores. Analizando las capas de rocas sedimentarias que ahora han quedado visibles, vemos restos de animales y plantas, y podemos deducir el tipo de clima de cada época. Durante los 2000 últimos años, ha habido periodos cálidos como el actual, y periodos más fríos, con ciclos de unos 1000 años. ¿Han desaparecido en algún momento los casquetes polares de la Tierra? Sí, los casquetes polares han desaparecido en ciertos periodos de la historia de la Tierra. Durante el Cretácico Superior, hace unos 90 a 100 millones de años. En el Paleoceno-Eoceno, hace unos 55 millones de años. Desde la formación de las capas de hielo. La Tierra ha tenido casquetes polares en la mayor parte del tiempo hasta hoy, aunque han fluctuado en tamaño con los ciclos glaciales e interglaciares. Estas son las oscilaciones de la temperatura media en la Antártica durante los últimos 450.000 años. Vemos unos ciclos de unos 100.000 años, con una variación máxima de 10 grados centígrados. Se aprecia la correlación entre la pérdida de hielo en el casquete y el aumento de la temperatura. En la evolución de las temperaturas medias anuales de la Antártica de los últimos 40 años, no se aprecia una tendencia. Hay ciclos repetitivos de unos 5 años, con diferencias de 1 grado entre el máximo y el mínimo. Estas son las temperaturas medias registradas en el Central Park de Nueva York, en el verano, durante 50 años. No se aprecia ninguna tendencia. Hay variaciones de 5 grados centígrados, entre el máximo y el mínimo. Entre el centro de París y el extrarradio se aprecia una diferencia de 5 grados centígrados. Por esta razón, los observatorios meteorológicos se han situado normalmente en el extrarradio de las ciudades, para evitar la influencia de las pérdidas de calor de las viviendas, en la medida de la temperatura. Hoy en día muchos de estos observatorios se han quedado en el interior de la ciudad al crecer esta. Al comparar temperaturas actuales con las de hace años en estos observatorios, este hecho puede añadir varios grados de error en la medida. En Valencia, podemos observar la diferencia sistemática entre las medidas del observatorio de Viveros en el centro y las del aeropuerto. Sobre todo, por la noche. Vamos a analizar la evolución de la frecuencia de algunos fenómenos atmosféricos extremos durante los últimos tiempos. Si analizamos las olas de calor sufridas en Estados Unidos en los últimos 120 años, vemos un aumento significativo en los años 30, y ninguna tendencia significativa desde entonces. El número de incendios forestales globales de los últimos 100 años ha descendido significativamente.
En el número de huracanes globales, no se aprecia una tendencia en los últimos 40 años. El número de muertes provocadas en el mundo por desastres naturales ha descendido significativamente en el último siglo. Desde más de 500.000 hasta menos de 50.000, dividido por 10. Estos son algunos de los factores que influyen en la temperatura global de la Tierra. En rojo los de posible contribución de la actividad humana. La Tierra se calienta por las radiaciones directas del Sol. Las nubes densas bajas reflejan parte de la radiación evitando que llegue a la Tierra, producen sombra. En las nubes altas se produce un efecto invernadero, consistente en absorber las radiaciones infrarrojas, calor emitido por la Tierra caliente, evitando que se radie al exterior. Esta absorción de infrarrojos se produce por el agua de la nube en estado líquido, el vapor de agua, el CO2. Aquí podemos observar la correlación entre la potencia de la radiación solar, en rojo, y la temperatura del mar, azul. Hay unos ciclos de unos 1000 años. Este es un efecto natural muy anterior a la existencia del hombre sobre la Tierra. Uno de los efectos del aumento de la temperatura del mar, es el aumento del nivel del mar. Aquí vemos el aumento del nivel en Inglaterra los últimos 100 años. El aumento medio es de unos 1,4 milímetros al año. Aquí vemos la influencia de la radiación del Sol, en rojo, sobre la variación de la temperatura global de la Tierra, en los últimos 100 años, azul. Vamos a analizar esta estimación, del aumento de la temperatura global de la Tierra, en los últimos 100 años. Un valor medio por sí solo, puede llevar a engaño. Por ejemplo, si yo me como un pollo y tú ninguno, nos hemos comido 0,5 pollos cada uno por término medio. Ahora, si calculamos la desviación típica nos da un valor de 0,7 pollos que es superior a la media. Esto invalida la utilidad de la media. Una media estadística debe ir acompañada por el intervalo de confianza de la medida. Este intervalo se calcula a partir de la media, la desviación típica y el tamaño de la muestra utilizada. El sistema de medida debe ser el mismo a lo largo del tiempo, hace 100 años y ahora. También en todos los observatorios utilizados. Se necesitan varias medidas diarias a lo largo del año para cubrir la variación diaria de temperatura, y la variación estacional. Para sacar conclusiones sobre toda una población a partir de una muestra, es imprescindible que la muestra represente a la población. Así pues, para sacar conclusiones válidas sobre la temperatura media de toda la superficie de la Tierra, hace falta que toda la superficie esté representada en la muestra de forma proporcional. En este análisis realizado en 2021, utilizando 5.500 estaciones meteorológicas, vemos claramente que el hemisferio sur está mucho menos representado que el norte. Los mares y océanos que ocupan la mayor parte de la superficie terrestre casi no están representados. Por lo tanto, las conclusiones así obtenidas, del aumento de la temperatura global de la Tierra, no tienen una base científica. Vamos a analizar ahora la influencia del CO2 sobre el cambio climático. Si analizamos la composición del aire atmosférico seco, vemos que el 78% es nitrógeno, un 21% oxígeno, cerca del 1% argón, y 0,04% CO2. El CO2 de la atmósfera se origina fundamentalmente por estos tres caminos. La combustión del carbono o de los hidrocarburos consume oxígeno del aire y produce CO2 y agua desprendiendo calor. La respiración de los seres vivos consume los hidratos de carbono propios y el oxígeno del aire originando también CO2 y agua y emitiendo calor. Los volcanes e incendios forestales también producen CO2. El CO2 de la atmósfera lo consume la naturaleza por estos caminos. La fotosíntesis realizada por la clorofila de las plantas verdes necesita CO2, agua y luz, y produce hidratos de carbono y oxígeno.
Sin CO2 no hay fotosíntesis, por lo tanto desaparecerían las plantas y esto haría desaparecer los animales. ¿Y el ser humano? El nivel actual de CO2 en la atmósfera es de los más bajos de los últimos 600 millones de años. Los niveles de hace 500 millones de años, 8.000 ppm, 0,8%, fueron beneficiosos para la vegetación en la Tierra. El CO2 es esencial para la fotosíntesis, por lo que concentraciones más altas pueden estimular el crecimiento de algunas plantas, especialmente cultivos como trigo, arroz y soja. Sin embargo, este beneficio puede verse limitado por otros factores como la disponibilidad de nutrientes y agua. Cambio climático. El CO2 atrapa el calor en la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. El CO2 provoca la acidificación de los océanos. Un insuficiente nivel de CO2 en la atmósfera puede originar la desertificación, por estos caminos. 1. Reducción del crecimiento vegetal. Las plantas necesitan CO2 para la fotosíntesis, el proceso mediante el cual convierten la luz solar en energía. Si hay menos CO2 disponible, la tasa de fotosíntesis disminuye, lo que puede reducir el crecimiento de las plantas y su capacidad de adaptación a condiciones adversas. 2. Menor retención de humedad en los suelos. La cobertura vegetal ayuda a retener la humedad del suelo, evitando la erosión. 3. Pérdida de biodiversidad. Si las plantas crecen menos debido a la falta de CO2, el suelo queda más expuesto a la evaporación y la erosión eólica, contribuyendo a la desertificación. En un metro cúbico de una nube densa, el agua de la nube es capaz de absorber toda la radiación infrarroja emitida por la Tierra, es decir 300 vatios. En el caso de aire totalmente seco, un metro cúbico de aire atmosférico puede absorber entre 0,2 y 0,5 vatios de los 300 vatios de radiación infrarroja emitida por la Tierra. El vapor de agua del aire con 100% de humedad relativa puede absorber entre 1,7 y 17 vatios. La generación de CO2 por la industria mundial se disparó a partir del 1940. En los años 40 había 6 veces menos emisión industrial de CO2 que hoy, y sin embargo la temperatura rural fue similar a la actual. En los años 70, aumentó el CO2 y disminuyó la temperatura rural. No hay evidencia soportada por datos de la correlación entre la producción de CO2 por la industria mundial y el aumento de la temperatura global de la Tierra. Vamos a analizar ahora la gestión por el hombre de un recurso natural como el agua y su impacto sobre el cambio climático. Los egipcios, canalizando el Nilo, convirtieron un desierto en un vergel, capaz de alimentar durante 3000 años al pueblo egipcio. Los romanos, desde el año 218 a.C., construyeron en España el acueducto de Segovia, el acueducto de Mérida, el acueducto de Tarragona, la presa de Proserpina en Mérida, la presa de Cornalvo, y los canales de riego en el Guadalquivir. En la España musulmana, desde el año 711 se construyó una extensa red de acequias, canales de riego que distribuían el agua desde ríos, fuentes o aljibes hacia los campos y ciudades. Aljibes, depósitos subterráneos para almacenar agua de lluvia y garantizar el suministro en épocas de sequía. Norias, ruedas hidráulicas que elevaban el agua desde los ríos o pozos, mediante un sistema de cangilones. Azudes, pequeñas presas en los ríos, para desviar el agua hacia las acequias. Después de la dana sufrida en Valencia en el año 1957, se construyó una desviación del río Turia, para evitar su paso por el centro de la ciudad, durante los siguientes 11 años. Esto ha salvado cientos de vidas del centro de la ciudad, en la dana reciente. El total, de agua vertida al mar en España por todas las cuencas, es más del doble del consumo total de la agricultura, la industria y los hogares. El caudal total medio, de las 10 principales cuencas de España, es de 2.411 metros cúbicos por segundo, equivalente a 76.000 hectómetros cúbicos al año. Por otra parte,
el consumo total de agua en el año 2018 fue de 32.000 hectómetros cúbicos, es decir, menos de la mitad del agua vertida. En los 40 años desde 1936 a 1975 se multiplicó por 9 la capacidad total de los embalses en España. En los siguientes 50 años solo ha aumentado un 55%. Los embalses permiten atacar las sequías sufridas sistemáticamente en grandes zonas de España y también las inundaciones, dañas, reteniendo el agua y protegiendo poblaciones. En la demolición de presas y embalses en Europa del año 2021, España ocupó el primer lugar. Por último, vamos a ver cómo la gestión de la energía está afectando al cambio climático. Este es un resumen de las principales fuentes de energía, con sus pros y sus contras. Los combustibles fósiles, ampliamente utilizados hasta la fecha, tienen el problema de la emisión de CO2. La energía nuclear es una energía barata y fiable, que tiene el problema del largo plazo para la construcción de la planta y la eliminación de los residuos. Las energías solar y eólica tienen el problema de su disponibilidad cuando se necesitan. En Estados Unidos, se siguen utilizando principalmente combustibles fósiles, y una pequeña proporción de energía nuclear y energías renovables. En la producción de energía nuclear, los Estados Unidos llevan la delantera, aunque solamente la utilizan para el 18% de su consumo eléctrico. Francia es el país en que se produce la mayor proporción de electricidad, 65%, a partir de la nuclear. En España, más del 50% es energía renovable. Eólica, solar e hidráulica. Un 20% es energía nuclear, y un 25% gas. Los aerogeneradores tienen una enorme dependencia de la velocidad del viento, por lo tanto, necesitan una fuente alternativa cuando hay viento insuficiente. Las placas solares necesitan una ubicación con buena radiación solar. Un metro cuadrado de placas típicamente puede producir 5 kWh por día. Lógicamente la producción es nula por la noche. Se pueden usar baterías para ajustar la generación al consumo. Estos son algunos de los huertos solares operativos en España. La escasez de energía de combustibles fósiles ha originado un aumento de los precios de la energía. La consecuencia es que algunos no pueden calentar su vivienda adecuadamente. Del total de muertes por efectos climáticos en el mundo, muere 9 veces más gente de frío que de calor. Además de cuidar el planeta, debemos defender a los seres humanos de las inclemencias de la naturaleza. Los fertilizantes, obtenidos a partir del gas, y el gasóleo de las cosechadoras, suben de precio. Esto origina una subida del precio de los alimentos. Los paneles solares y molinos de viento son poco fiables, el suministro puede quedar reducido casi a cero en cualquier momento. Estas son algunas conclusiones. Los cambios radicales de temperatura en la Tierra han existido desde mucho antes de la existencia del hombre. Hay muchos factores naturales que afectan a la temperatura de la Tierra más que los provocados por el hombre. El cálculo de la temperatura global de la Tierra, usado para concluir que hay un aumento significativo, tiene poca base científica. La muestra de los observatorios utilizada no representa a toda la superficie de la Tierra, océanos y áreas despobladas. El CO2 es imprescindible para la fotosíntesis y por tanto para la supervivencia de las plantas y la ecología. El efecto invernadero originado por el agua y el vapor de agua de las nubes, de origen natural, es muy superior al originado por el CO2. La cantidad de agua vertida al mar en España demuestra que es posible combatir las sequías y las dañas mediante pantanos y trasvases. Los combustibles fósiles no se pueden eliminar antes de tener fuentes de energía fiables, paneles solares, molinos de viento, energía atómica. Estas son algunas referencias utilizadas.